Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y así comenzamos. Amén. Amén. Queremos declarar un saludo maravilloso, como siempre lo hacemos los días que el Señor nos permite predicar y enseñar a todos aquellos que comparten el Evangelio del Reino. Les enviamos este saludo muy cordial, lleno de nuestro amor y nuestro corazón. Con sencillez lo hacemos, esperando que tu vida siga adelante, pero adelante llena de fortaleza, de alegría y de gozo, y en plena libertad y salvación, pero en Cristo Jesús. Quiero decirte que los brazos del amor del Padre todavía están abiertos. Mientras Jesús no venga y no sucede el acontecimiento que esperamos como iglesia, todavía hay oportunidad de salvación. Amén. Y la palabra de Dios declara que cada día lo podemos proclamar de esta manera: hoy es el día de salvación. Amén. Amén. Porque si estamos vivos o no hemos muerto y el Señor no ha venido, es una oportunidad que Dios te da, sobre todo si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo por medio de la fe. Y por gracia, es un regalo de Dios, es que somos salvos. Así te bendecimos donde quieras que estés. A nuestros amigos y hermanos los declaramos bendecidos y les amamos en el amor de Cristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Diga conmigo: andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Ya estamos listos por ahí, creo yo, ¿verdad, brother Joseph? Gloria a Dios. Resumo en una primera parte de lo que prediqué, no hace un domingo, sino hace como 3 domingos, ya que estuve un poquito malito de salud, pero o sea que la primera parte la prediqué hace como 3 domingos anterior, pues hermano José ha predicado 2 domingos seguidos. Pero esta es la segunda parte en la cual quiero hacer énfasis en este mensaje de andar en el Espíritu. Y quiero resumir en parte para comenzar y entrarme en Romanos capítulo 8, donde vamos a desarrollar completo en tres partes esta segunda parte. Y si el Señor nos permite, la terminaremos el próximo domingo en una tercera parte. Quiero resumir que la vez pasada tomaré el ejemplo rápido de Éxodo 14, 13 y 14. A ver si pero yo me lo aviento un poquito atrás, y si no tengo ningún problema. Éxodo 14, 13 y 14. Y poníamos como ejemplo de lo que aconteció, lo que nos habla en esta parte, en Éxodo 14, en el versículo 13 y 14, de cuando Dios libera a la nación de Israel. Usted puede decirme: pastor, ¿pero qué tiene que ver con esto? Se lo resumo. Cuando Dios saca a la nación de Israel, lo libera, lo mete a un desierto, pero llega un momento en que, liderado por Moisés, su siervo, la nación de Israel viene, escúcheme, viene a descansar a la orilla de un mar. O sea que ellos están ahí acampados a la orilla del mar, y realmente para continuar, pues ahí parece que no hay mucho, como dicen, salida más que a través del mar. Pero como Dios todo lo sabe, diga conmigo, todo lo sabe y todo lo puede y todo lo hace, cuando Dios los tiene ahí acampados a la orilla del mar, dice la palabra de Dios que Dios mismo provoca y endurece el corazón del faraón, quien ya los había dejado salir, ¿verdad? Pero por las 10 plagas que Dios le había tirado a Faraón y a Egipto, o sea, que los había bombardeado, y Dios le había mostrado quién era el Dios de verdad, no los dioses de Egipto, sino cuál era el Todopoderoso. Entonces lo experimentó Faraón, los dioses, cada ídolo de ellos, y lo experimentó el pueblo de Israel, al cual Dios tapó y cubrió para no matarlos, ¿se recuerda? Porque todas las plagas les caían solamente a los egipcios, menos a los israelitas. Pero cuando están a la orilla del mar, Dios provoca y endurece el corazón de Faraón, y dice Faraón con su ejército: pero ¿por qué hemos dejado ir a esta gente? Si nos han servido, no, esto no está bien. Y como Dios endurece el corazón de él, dice: no,
vamos a alistarnos, venga, todo el ejército, ven, y vamos a perseguirlos, vamos a traerlos de nuevo, ¿cómo lo hemos dejado ahí? Y dice Faraón, ¿verdad?, con su ejército detrás de Israel, y los alcanza, hermano, porque la palabra dice que los alcanza, a tal grado que los alcanza, y Dios levanta su columna, y los israelitas, cuando ven el polvo de lo que viene Faraón con su ejército para perseguirlos y traerlos de nuevo y llevarlos de nuevo a Egipto, empiezan a llorar. Y yo les decía la vez pasada, resumiendo esto, tenían razón, hermano. ¿Quién no va a tener miedo cuando sabe que un ejército enemigo te viene a matar, te viene a destruir? O si sobrevives, te vuelve a llevar a ser esclavo. ¿Para qué tener una clase de vida así? Amén. ¿Para qué? Pero Dios sabe lo que está permitiendo. Dígale a su hermano, Dios sabe lo que permite. Dígale, si tú le has conocido y Él te ha llamado, no te preocupes, no te preocupes. Deja que Él sabe lo que permite y hace. Pone su columna de fuego en la retaguardia entre la parte de atrás de Israel, y ya el faraón y su ejército no pueden pasar, tienen que estar ahí tranquilos. Pero mientras tanto el pueblo de Israel le dice a Moisés, oye, ¿no te decíamos allá en Egipto que nos dejaras allá, que había suficientes tumbas para morir allá, nosotros y nuestros hijos? Y no que nos has traído a este desierto y a este mar para que muramos acá y ahora nos mate Faraón. No comíamos allá, no te decíamos. O sea que como que ellos trataron de persuadirlo de que no lo sacara de Egipto. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Porque eso representa una esclavitud. Y estando ahí, cuando están llorando y quejándose, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué no levantas tu vara, señal de la autoridad que te he dado, y toca las aguas, y estas se van a abrir, y el pueblo pasará en seco? Y los egipcios que ustedes ven ahora mismo ahí detrás de ustedes, nunca más los van a volver a ver. Miren lo que Dios está haciendo. O sea, yo me pongo a preguntar, ¿el Señor le gusta torear? ¿Sí o no? Amén. Para mí, él dijo a Faraón, ¡jepa, Faraón! ¡Jepa, ven para acá! ¡Síguelos, persíguelos! Que yo sé lo que te tengo preparado. Y así lo hizo. Pero hay algo que me encanta, que es a lo que me refiero al tema que estoy hablando, que el Señor le dijo esto a la nación de Israel: estos egipcios que ustedes ven hoy no los van a volver a ver jamás, porque yo hoy voy a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ayúdame a Martín, que denles aplauso al Señor. Esta expresión, cuando Moisés le dice, ustedes deben estar tranquilos, y Dios le dice, tranquilo, yo soy el que voy a pelear por ustedes. Yo los he traído aquí y he provocado para que Faraón los persiga. Es para gloriar mi nombre, es para glorificarme, es para santificarme, es para mostrarle a Faraón y a ustedes quién es el Dios que los ha sacado. ¿Quién es el Dios que los ha redimido? ¿Quién es el que los ha llamado? Para que aprendan a confiar en mí. Amén, aleluya. Gracias. Esa palabra de decir, ustedes estarán tranquilos, ¿qué representa? ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes lo que tienen que hacer es una sola cosa. Número uno, creer en mí. Y mediante esa fe que los lleva a creer en mí, aprendan a depender de mí y a estar confiados y reposados. Amén. Eso implica, ¿sabe qué? Andar en el Espíritu. Amén. Decíamos la vez pasada cuando comencé el mensaje, ciertamente andamos en el Espíritu, o andamos más bien en una vida como antes o peor que antes, muy acelerada. Algunas veces más motivada, y me estoy refiriendo a un mensaje no a la gente que no tiene a Cristo, me refiero a la gente que ya tiene a Jesús, porque eso de andar en el Espíritu no es para cualquiera. Eso de andar en el Espíritu se refiere a los redimidos, no como a lo que estábamos poniendo el ejemplo.
ejemplo ahora mismo de lo que tradicionalmente cada año se celebra como esta semana y que hoy está terminando con un día de resurrección. La misma resurrección para nosotros ahora es algo revelado y es un estilo de vida, no es programado, hermano. Somos partícipes, desde que Él murió ya somos partícipes de la resurrección. Si no entendemos eso, no es por tradición que se celebra una resurrección, no, hermano. Eso es una revelación y viene a ser partícipe en nuestra propia vida, ya que así como Cristo murió, también nosotros morimos, y así como Él fue sepultado, también fuimos ya sepultados, y así como Él resucitó, también nosotros resucitamos, y así como Él ascendió, también hemos sido ascendidos, y así como Él reina, así nosotros reinamos con Él hace mucho tiempo. No es tradición, no es cultura, no es mentira del enemigo. Andar en el Espíritu no es fácil, pero es lo que la palabra de Dios nos demanda y es lo que Dios requiere ahora. Andar en el Espíritu es aprender plenamente a tener comunión y un 100% de dependencia de ese Dios maravilloso. Amén. También decíamos la vez pasada, ¿cómo sucede esto? Bueno, en 1 Corintios, creo que capítulo 13, los últimos versículos, 13 y 11 al 14, decíamos la vez pasada, que Dios, sobre todo en el último versículo, usando a Pablo, dice: porque el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Mire que menciona 3 elementos que se manifiestan en un Dios, no en 3 dioses, sino en un Dios triuno. En un Dios que se manifiesta en 3 aspectos: en amor, en gracia y en comunión. ¿Y a quién le toca ejercer la comunión en el cuerpo de Cristo dentro de la deidad? Al Espíritu Santo. ¿Y qué requiere entonces andar en el Espíritu? Es en el gobierno, en la guianza y en la comunión del Espíritu de Dios, ya que el amor del Padre y la gracia del Hijo nos ha alcanzado para salvación. Amén. Levánteme la mano si me está entendiendo, ¿no? O sea que al andar en el Espíritu, yo no le puedo decir al que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, yo no le puedo decir: oye, anda en el Espíritu. Usted no le puede exigir a alguien que no tiene o ha tenido la experiencia de la convicción del Espíritu Santo para declararse por dentro y aceptarse que es pecador y venga arrepentido y convertido y le pida perdón al Dios eterno mediante Jesucristo. Usted no puede exigirle. Aunque él trate de intentarlo, de decirle: no, yo tengo a Dios y creo en Dios a tu manera, lo que sea. Pero si el Espíritu de Dios no está de por medio en ese corazón, usted, Dios, no vamos a ver cambio, ni reforma, ni restauración en esa persona. Mucho menos hay que exigirle, porque no va a poder. Si nos cuesta a nosotros que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, imagínese alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Así es. Amén. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que está hablando sencillamente la palabra. Por eso andar en el Espíritu no es fácil, pero es lo que la palabra de Dios y Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. No, pastor, pero sí que vivimos en el cuerpo. Si vivimos en un cuerpo mortal todavía, que es la última parte que va a ser transformada. ¿Sí o no? Amén. Sí, la palabra es transformar. En un abrir y cerrar de ojos. O sea que partamos, o sea que durmamos, o sea, partimos la cubeta, o como le dirían, lo que sea, antes de que el Señor venga. Amén. Si Él viene y estamos vivos, Pablo dice que en un parpadear, a la final trompeta, todo el mundo será transformado. O sea que el cuerpo con ropa y todo desaparece, queda aquí. Y da lugar a un nuevo cuerpo glorificado. Aleluya. Ahí no vale muerte, ni debilidad, ni enfermedad, ni lloro, ni nada, hermano. Ahí nada. Ahí ese cuerpo maravilloso, glorioso, tal y como el Señor fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tratamos de enseñar en este mensaje. Dígale a su hermano: estate tranquilo, estate tranquilo. Pero dígale así: mira, ya es tiempo que aprendamos. Y lo mejor es aprender a las buenas a andar en el Espíritu.
Voy a subir, ¿verdad? No, Se baje, pastor, baje. porque a las buenas es mejor. Significa que el Espíritu de Dios está encontrando el lugar que amerita. Ya que Él mismo nos llevó a los pies de Cristo y hemos aceptado la gracia maravillosa, salvadora de Dios en el Hijo, y hemos apreciado el amor del Padre. Somos salvos. Entonces el Espíritu necesita ahora aprobar y mantener esa comunión como cuerpo de Cristo. Eso es andar en el Espíritu. En otra palabra, bajo la guianza y dirección del Espíritu de Dios, como un estilo de vida. Realmente habrá una necesidad emergente de pedirle ayuda al Señor para que nos ayude en los últimos tiempos que estamos viendo como iglesia a andar en el Espíritu. Yo levanto mi mano y digo, sí. Si no andamos por el Espíritu podemos tener problemas graves y podemos tener una vida espiritual desbalanceada, incluso hasta podemos ser arrastrados por la corriente del mundo, y el enemigo puede encontrar lugar para engañar y destruir nuestra vida, pero el Señor no lo va a dejar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Por eso le ponía estos dos ejemplos, no sé si me entiende, ¿verdad que sí? ¿Lo trato de explicar? Ahora, vámonos a Romanos, capítulo 8. A mí, hay veces que mi esposa me dice, a ustedes le encanta Romanos, y es que Romanos se le llama la carta de la libertad. La carta de revelación, justamente con Gálatas, donde nos podemos apreciar por el Espíritu de Dios qué es lo que realmente Dios hizo por nosotros, no que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos, para agradar a Dios y recibir el favor de Dios, de Él, porque lo merecemos. No, hermano, nada de eso. Aquí vemos la condición en esta carta de lo que éramos antes, pero vemos el resultado de lo que alguien ya hizo por nosotros, para beneficiarnos, para libertarnos, para darnos salvación. Y hay dos cosas realmente que podemos seguir atendiendo. Seguir como antes bajo una conducta, bajo el gobierno de la naturaleza del pecado, a lo que la palabra le llama bajo la carne. Y esto implica una conducta que refleja la desobediencia de Adán y Eva, que en el principio se rebelaron contra Dios, y el enemigo encontró lugar en sus corazones. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos es muy rico, por Romanos capítulo 5. El 6 implica, el capítulo 6 implica la verdadera liberación de nosotros. El 7 eso implica una lucha por tratar de agradar a Dios e impulsarnos de ver de qué manera podemos agradarle, y nunca lo logramos. Pero cuando llegamos al capítulo 8, encontramos verdaderamente un relax. El verdadero resultado y descanso del cual no nos podemos escapar. Es mejor que lo aceptemos. Yo le decía la vez pasada, dos cosas hace una persona cuando llega a un punto determinado en que se da cuenta que él no puede hacer nada para sí mismo, para resolverse un problema, para buscarse la solución o para arreglar el asunto de los demás o el mundo. No. Es bueno llegar hasta ese punto, hasta aceptar y reconocer y decir, ya no puedo más. Pero no se queda así la cosa, sino que ese punto nos puede llevar a la reflexión de decir, ahora entiendo, Señor, que todo lo que he intentado hacer para agradarte, para ver si soy mejor cristiano, con mi mente, con mi esfuerzo humano, con mi intelecto, con mis ideas, con mi análisis, con mi religiosidad, con lo que sea, Señor, ha sido en vano. Amén. Ahora me doy cuenta y he llegado al tope y he pegado en la pared y me encuentro entre la espada y ella misma.
y reconozco que realmente necesito depender de ti 100%. Amén. Eso es andar en el Espíritu. En otras palabras, aprender a descansar. Aunque Faraón esté atrás y el mundo se revuelva y los caballos vengan y los jinetes se griten y relinchen y lo que sea, y aunque las corrientes del mundo, y aunque haya guerra en todo el mundo, y aunque se remueven los montes al corazón del mar, venga lo que sea, si no aprendemos a andar en el Espíritu, nos vamos a explotar nosotros mismos en nada. Hasta para andar manejando, hermano, a veces que mi esposa me usted, y es que, hermano, hay veces que uno ve un carrito que va a 20 delante de nosotros, a 20, y uno que quiere ir a 40 por lo menos, Señor mío, uno quiere apartarlo, y quizás va, sin ofender, un viejito ahí, ¿verdad? Y hay veces que hasta van con el teléfono, o hay veces que van testeando, o es un joven que les sale sonar. La impaciencia, el enojo, la ira, y hay muchas cosas que están por ahí que la vida como que se va a acabar y todo lo queremos acelerar y nos metemos en estrés, en escuatro y en un montón de cosas por ahí y nos desesperamos porque esa es la corriente del mundo. Y le digo yo que hasta para manejar hay que saberlo hacer con sabiduría y con paciencia. Y yo le ponía el ejemplo de que fuimos al mercado la vez pasada a Walmart, hermano, ni le vuelvo a repetir esa experiencia de esperar media hora una persona adelante buscando unos cuantos artículos para ponerlos y a ver si podía sacar más y pagar un poquito con una tarjeta y después ver otra y sacar otra tarjeta y después más de media hora, hermano. Eso es, yo le decía, ridículo, pero existe. Y si usted no anda en el Espíritu, le da el heart attack en Walmart, en Publix o en cualquier mercado. O le puede dar el heart attack manejando en el parqueo, porque se le sube todo, hasta el pelo se le para. Yo no sé si usted me está entendiendo el mensaje. Amén. Sin embargo, andar en el Espíritu significa paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Cosas contra las cuales no hay ley. Y manifiestan lo que Cristo fue y es. Y es lo que ahora el Padre quiere ver en cada uno de sus redimidos. Pero todavía le cuesta. Y ahí es donde, espero que me entiendan, ¿por qué hablamos de andar en el Espíritu? Y ahí es donde el Espíritu Santo necesita el lugar. Para que esa comunión del Padre y del Hijo, a través de Él, nos afecte para bien. Como un estilo de vida diario. Hasta que el día. Porque si no, yo les decía que no vamos a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Nos vamos a petatear antes de tiempo. No porque el Señor quería, sino porque no aprendimos a andar en el Espíritu. Levánteme la mano si me está agarrando un poco. Hay dos cosas. O andamos en la herencia de Adán y en su desobediencia como una constitución pecaminosa, o andamos en Cristo. La religión muestra una mezcla que se quiere estar con Dios y en una vida pecaminosa haciendo la voluntad nuestra y aparentemente deseando también el favor de Dios. No, Dios no acepta ni reprendas. O sea que no es por religión, no es por decisión, no es por tradición, no es por lo que nosotros pensemos, analicemos. No. Dos cosas existen. O seguimos viviendo en la herencia adámica, que representa la naturaleza pecaminosa, lo que éramos antes nosotros, ¿en qué? En todo el desastre que hacíamos todos los días.
ignorantes de la vida de Dios en Cristo y del bienestar, del amor y de la gracia del Padre. Éramos ignorantes, no teníamos nada, ni esperanza, ni fe, ni nada. Estábamos perdidos, estábamos acabados. O andamos en Cristo en una nueva vida. Amén. Porque eso es lo que representa andar en Cristo, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, no en la religión, en Cristo Jesús, en Yeshua, en aquel Dios eterno que se hizo carne, dice, ese ha venido a ser una nueva creación. Y todas las cosas viejas pasaron. Todo viene a ser hecho nuevo, a la manera de nosotros como éramos antes. No, hermano, todo ha venido a ser hecho nuevo, pero en Cristo Jesús. El Padre lo ha hecho nuevo todo en su Hijo Jesucristo. Y día tras día, andar en el Espíritu es andar conforme a la conducta del Hijo de Dios. Amén. Aún en el cuerpo cumplió 100% la voluntad del Padre. Y no digamos después que fue procesado en el sacrificio y en la muerte. Más bien dice la palabra que fue más exaltado. A tal grado que por ese sacrificio, esa voluntad preciosa en obediencia y en sumisión y en aguante y en sufrimiento, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Amén. Bueno, ese Cristo maravilloso resucitado, ese carácter, esa conducta, es lo que el Padre quiere hacer y hacer a través del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu, expresar la conducta y el carácter diario de Jesús en nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Pastor vino un poco gritando, hermano, yo que me emociono un poco, pero es que esa es. Y estoy necesitado igual que usted. Aleluya. Pero bendigo a Dios que me da la revelación, la sabiduría de explicarles con palabras un poco fáciles de entendimiento qué es andar en el Espíritu. Y la gran urgencia y necesidad que tenemos como la iglesia verdadera en los últimos tiempos de andar ciertamente en esa comunión y en esa dependencia, si es que queremos aguantar los agites que están pasando en el mundo. Amén. Algunos dicen que la iglesia quizás será levantada antes de que acontezca la gran tribulación, que implica un término de 7 años donde, hermano, el anticristo se va a dar a conocer como el Cristo, como el hombre que va a traer la solución a todo el mundo, pero tiene apariencia de religiosidad y representa supuestamente a Jesús. No, Jesús ya vino, hermano. No va a aparecer por segunda vez, ni va a morir por segunda vez. Ya Él ya lo hizo todo. Pero la mayoría de la gente está esperando a un Mesías Salvador del mundo. Hasta el mismo Israel va a ser engañado. Y ese periodo de 7 años, a la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio, se va a declarar y va a dar a conocer realmente lo que es su naturaleza maligna. Y el que quede en ese espacio de gran tribulación en la tierra, hermanos, si lo que estamos pasando ahora no es fácil, lo que va a estar en ese tiempo va a ser imposible de aguantar. Porque ahí prácticamente es Dios que ha permitido que el diablo maneje a la humanidad y la engañe. Voltee a ver a su mano, dígale: ciertamente Dios me está hablando. Dígale, sí, no le grite, suavecito, dígale: ciertamente Dios me está hablando y quiere prepararme. Dígale: hay que andar en el Espíritu. A las buenas. Ahora, si queremos a las malas, yo le aconsejo que lea lo que le aconteció a Jacob en el Antiguo Pacto. Jacob fue procesado, hermano, por Dios y disciplinado por el Espíritu de Dios. Hizo muchas cosas a su manera, pero al final terminó haciendo y siendo aquello que Dios quería lograr en ese hombre, ya ancianito. Aleluya. ¿Le dio guerra y dolor al Señor? Sí, se lo dio. Todo el mundo, levánteme la mano el que le ha dado dolor de cabeza, Señor. Sea honestito, levánteme la mano, levánteme las 2 manos.
Porque no hay lisa. Si le hemos dado dolor de cabeza al Señor, hermano. Pero a Él no le importa, Él no se toma una pastilla. Y eso del dolor de cabeza es un decir mío. Él no sufre dolor de cabeza. Simplemente Él sabe torear. Así como provocó a Faraón. Y antes le había mandado un montón de plagas. Y le había destruido los dioses. Y le había matado los primogénitos. Y había salvado a Israel. Hermano, Dios sigue siendo el mismo. Por mucho atraso o intento o rebelión o se vuelva como una conducta como el chavo o lo que sea pataleando, a Dios no le molesta eso, hermano. Él va a usar el Espíritu Santo y eso se llama disciplina. Amén. Porque todo aquel que viene a ser hijo de Dios, dice, como un padre a su hijo, lo disciplina. ¿Qué padre que ama de verdad a su hijo lo deja sin disciplina? ¿Eh? No. Si los padres terrenales de ustedes, con todos sus defectos, los disciplinaban, supuestamente para su bien, cuanto más el Padre de los Espíritus los disciplina a ustedes, que los ha tomado como hijos, para que gocen de su santidad. Amén. Eso vale la pena. O sea, dígale, hermano, si no quieres a las buenas, bueno, a las malas, pero vas a aprender a andar en el Espíritu. Bajo la disciplina. Diga, la disciplina. ¿Será el Espíritu Santo experto en disciplinar? Es profesional, hermano. Amén. O sea que aunque usted y yo no querramos hacer las cosas, Dios va a permitir algún método para llevarnos a esa tranquilidad. Amén. A eso cuando le dice, ustedes estarán tranquilos. Yo voy a pelear por ustedes. Oh, santo. Dígale, hermano, ¿por qué no dejas que el Señor pelee por ti? Pero dígase, no, dígale, deja que el Señor pelee por ti. No seas peleonera ni peleonero. Dígale, no vas a cambiar al mundo. Ya mi señora, mire, mi dijo, no seas peleonero. Pórtate bien, cabrera. No seas peleonero ni contigo, ni con el vecino, ni con tu esposo, ni con tu novia, ni con tu mujer, ni con el perro, ni con el gato. Deja que el Señor haga las cosas. Pastor, ¿y qué otra cosa le puedo decir? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es dejar que Dios trabaje. Es dejar que Dios encuentre el lugar que Él necesita, porque Él nos llamó. Si usted oyó, entendió y está en el llamado de santidad y de salvación en Dios y ha probado la gracia y el amor de Dios, entonces usted es un hijo. Amén. Dos cosas, tiene su hermano: o andamos en Adán o en Cristo, o andamos en la carne o la naturaleza del pecado, o en el Espíritu. Así de sencillo. Capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo es el ejemplo mismo, que él se cansó de tratar de agradar a Dios a su manera y llegó al final de ese capítulo 7 de decir, miserable de mí. Mire, hermano, yo creo que es bueno llegar a decir como Pablo un día, estoy cansado, me siento un miserable. Reconozco que yo no puedo. Me doy cuenta que alguien ya lo hizo por mí. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Aprender a descansar. Los primeros, miren lo que dice ahí ya el penúltimo versículo. Soy un hombre desgraciado. Por eso esa expresión, otra persona dice, miserable de mí. ¿Quién me libertara de esta vida dominada por el qué? O sea, bajo el gobierno, él se dio cuenta que por mucho que intentaba agradar a Dios en toda su forma, en sus pensamientos, en su buena intención, en su análisis, en su fuerza humana, en lo que sea, había algo que lo dominaba y que lo hacía pecar delante de Dios. Entonces tuvo que reconocer que solamente había uno en el cual, por lo que había hecho, debía de confiar. Y ahí es donde comienza entonces a expresar en el capítulo 8 lo siguiente, y dice, sí, ahí en el versículo del 1 al 4, la primera parte. Por lo tanto, cuando él ya se da cuenta, cuando él ya se libera y dice, ahora entiendo que necesito dejar que Dios
haga en mí. Y aceptar lo que Él ya hizo por mí. Y que ahora es el Espíritu de Dios el que debe de gobernar mi vida. Amén. Entonces Él dice esta expresión. Por lo tanto, póngame el versículo anterior, brother Joseph, del capítulo 7, del 25. Por favor, disculpa que lo estoy ahí haciendo para atrás. El último del capítulo 7, 25. Sí, para luego comenzar en el 1 del 8. Y esta parte es importante porque ya en el versículo 24 Él ya se había dado cuenta y Él dice: miserable de mí. ¿Quién me podrá libertar de este gobierno del pecado que gobierna mi vida? Y aunque, en el 25, el siguiente, y aunque trate de agradar a Dios, ciertamente me doy cuenta que no puedo. Entonces, miren cómo termina este versículo 25. Después en el 24, cuando dice miserable mío, o sea, como dice, ya no puedo más. O sea, me doy cuenta que no puedo, por mucho que lo intento. Díganle, hermano, es por no llegar a ese punto. Porque en el versículo 25 entonces Él dice algo: gracias doy a Dios. Usted puede levantar la mano y decir eso, si va entendiendo. Bueno, yo le digo todos los días: Padre, gracias por esa gracia, por ese amor, por esa misericordia, por eso que yo no pude hacer, pero que tú lo hiciste a través de Jesús. Gracias a Dios. La respuesta está en ¿qué? En otras palabras dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la salida, la solución, el descanso, el reposo está en ¿qué? En Cristo. Como cuando los israelitas habían llegado al Mar Rojo, ellos no podían pasar el mar porque se ahogaban. Pero atrás estaba ¿quién? Faraón y el ejército. O sea, en encrucijada. Pero ¿quién es el que les da la salvación y la salida a ellos y al final termina con sus enemigos? Son ellos. No, hermano, es Dios mismo el que les dice: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Dile a su hermano: por mucho que te afanes, dígale, por mucho que te afanes, por mucho que te enojes, por mucho que te impacientes, por mucho que te acelere, por mucho que el corazón se te sube, lo que sea, no vas a hacer nada. Estate tranquilito. Y esa es la parte que más le cuesta a uno. Pero si le da lugar al Espíritu Santo, mire, hermano, ni se da cuenta cuando uno está, mira, está como dormidito, como bebito, reposando en el Señor. ¿Usted cree que hay mucha gente aún en Cristo que no puede ni dormir? No, pero no crea que es por la guerra de Ucrania. Es porque es su propia guerra. Es la guerra de las preocupaciones. Es la guerra del miedo. Es la guerra de la ansiedad. Es la guerra del estrés. Es la guerra de cómo voy a pagar la renta, etcétera. Si hay enfermedades, si hay problemas matrimoniales, si hay que quiere arreglar el mundo y a medio mundo y hasta el perro, lo que sea, hermano, y no se quieren dar cuenta que Dios nos llamó y nos puso en Cristo para ser libres y aprender a descansar en Él. Amén. Dios no te llamó en otras cosas. Cuando el Señor estaba con los discípulos, les dijo: muchachos, yo los he llamado a ustedes y los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Los llamé y los elegí y los he llamado mis amigos. Y los he llamado para que estén conmigo y tengan comunión conmigo. En otras palabras, para que seamos uno solo. Como cuando Él oró al Padre, ¿te recuerdas? 17 de San Juan. Para que, Señor, así como tú y yo somos uno, ellos también en nosotros seamos uno solo. Amén. Comunión, dependencia. En otras palabras más sencillas, café con leche. Usted puede diluir ya, cuando le echó la lechita al café, usted lo puede cambiar. No, hermano. Puede echarle más café y siempre va a mantener la cuestión de la leche. O le pueden echar más leche y siempre va a mantener
porrito al café. Así Es una mezcla que ya no se puede volver atrás. Entonces el apóstol Pablo reconoce. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer. Él se impulsaba por eso. Quería agradar, obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero ya en el versículo 1 del capítulo 8, que aquí lo damos resumiendo, note, por lo tanto, ya no hay condenación, pero el versículo termina ahí. ¿Para quiénes? ¿Qué es lo que dice aquí? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. Hay otra persona que dice para los que están en Cristo. ¿Quién nos ha puesto en Cristo? ¿Nosotros nos pusimos a nosotros mismos? No, diga conmigo, dígale a su hermano, el Padre, Dios el Eterno, nos puso en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Cristo viniera a ser nuestra salvación, o sea, nuestra riqueza en todo. Y aprendamos en esa dependencia, a reposar en Él, a vivir en Él. Cuando Dios nos pone en Cristo, Cristo viene a ser nuestra riqueza. Pero como ya nosotros, Dios nos ha puesto en Él, y Cristo ha venido a ser también en nosotros, Cristo demanda su señoría. Amén. O sea que ya no es a la manera de nosotros. Así es. ¿Cómo es que usted y yo vamos a ir a la casa de alguien y depender de él 100% en todo y no le rindamos pleitesía ni obediencia ni nada? Y salgamos comiéndonos todo, viviendo de él, de su propiedad, de su provisión, de todo, de su cobertura, de su casa, y al final seamos mal agradecidos. No, eso no es así. Eso no es así, hermano. Eso no es principio de Dios. Eso es el enemigo que es loco y quiere hacer las cosas a su manera. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme se refiere al pecado, sino conforme al Espíritu. Sígame, brother, en la otra versión que le di, por favor, para versículo 2. Versículo, y porque ustedes pertenecen ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? El poder del Espíritu, o sea, que da vida. ¿De qué nos ha hecho libre? Del poder del pecado que nos mantenía esclavos a la muerte. ¿Sabe cómo se vive? ¿Sabe cómo mucha gente no ha aprendido a andar en el Espíritu? Porque todavía se creen cargados. Y lógico, cualquiera se puede sentir cargado, aunque ya Dios lo puso en Cristo y lo ha salvado y le ha perdonado los pecados. Hay mucha gente que se siente cargada, todavía con una conciencia que lo acusa y lo debilita y muchas cosas quiere hacer, porque no ha entendido de que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos ni para liberarnos, sino que Dios lo ha hecho y lo ha puesto todo en Cristo. Amén. Por eso Pablo tuvo que reconocer que andar en el Espíritu es realmente descansar en Cristo. Amén. Bajo los efectos de su sacrificio, de su sangre que nos limpia y de su cuerpo que fue sacrificado para libertarnos. Esto implica que aunque estemos en el cuerpo y hay debilidad, hay enfermedad y hay muerte y hay muchas cosas, pero en el Espíritu es diferente. Hay una fuerza. Hay algo que nos sostiene hasta el final. Amén. Y él tuvo que darse cuenta que él tenía que aprender a confiar y a tener fe y a descansar en esa obra redentora y a dejarse llevar y guiar en obediencia por el Espíritu Santo. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Cristo, el poder. En otra versión dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Aquí él hace el ejemplo y se refiere a la ley de Moisés. ¿Por qué se refiere a la ley de Moisés? Acuérdense que Pablo fue instruido conforme a la ley, porque él era judío. ¿De qué manera él era celoso de lo de Dios? Porque conocía la gracia salvadora de Dios. No, él trataba de agradar y hacer supuestamente la voluntad de Dios conforme a lo que había sido instruido a la ley, en la ley de Moisés.
Pero él se llegó a dar cuenta que a pesar de eso, ya después que Dios lo llamó y lo salvó por gracia, no por lo que él podía hacer, se da cuenta que aunque él podía hacer y tratar de impulsarle en obrar la ley, no podía hacer nada, ni podía justificarle, ni salvarse. Y él pone esto el ejemplo, porque por medio de la ley nadie puede justificarse, o sea, nadie puede salvarse. Porque la carne, otras palabras, la otra versión de la carne, ¿por qué me gusta esta versión? Porque esta versión dice la naturaleza del pecado, porque eso es la carne. Me refiero, la naturaleza pecaminosa heredada de Adán en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Y qué es lo que hizo Dios que la ley no puede hacer? Ahí está la respuesta. Él le envió ¿a quién? A su propio hijo. ¿En qué? Mire, por eso me gusta esta versión. En un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Y en ese cuerpo, o sea, en la humanidad de él, que ya fue sacrificado, mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una justificación. Declaró el fin de ¿qué? Del poder, del dominio del pecado que estaba sobre nosotros. Mire, si usted cree que el pecado lo domina, eso significa que usted no tiene comunión con Dios y no ha nacido de nuevo. Porque cada día, aquel que ha nacido y ha gustado la gracia de Dios en Cristo Jesús, cada día el pecado no lo gobierna, no lo domina. Ya no tiene una vida pecaminosa como antes, ordinaria y constitucionalmente y como un estilo de vida lo tenía. Ahora no, ahora hay algo que te impulsa, una nueva naturaleza a vivir diferente, una vida de santidad. Ya no te sientes bien en las cosas que antes hacías y que no representaba el carácter de Dios ni del reino. Por eso vale la pena entender que somos salvos solamente mediante la obra de un ser maravilloso. Amén. Que tuvo un cuerpo igual que el suyo, pero que fue martirizado. No fue cualquier sacrificio. Hoy muere cualquiera de cualquier forma y no importa, pero ese sacrificio es el que valió la pena. Y representaba tu naturaleza y mi naturaleza maligna y pecaminosa que nos separaba de Dios. Amén. Hay libertad en Cristo. Levánteme la mano. Amén. Amén. Versículo 4 dice lo siguiente: lo hizo para que se cumpliera totalmente. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que cree usted que Dios demandaba de nosotros? Justicia. Diga conmigo: todo lo que es pecado demanda ser justiciado. Si alguien roba, hay un mandamiento que dice no robará. Y si roba, ese mandamiento le demanda que venga, porque va a ser ¿qué cosa? Juzgado. ¿Qué es lo que cree usted que Dios demandaba de nosotros? Por causa de la desobediencia y de la herencia de Adán, ser juzgados. Pero si nos juzgaba directamente a nosotros, de nada servía. Él tenía que juzgar a alguien que cumpliera con los requisitos de la justicia santa de él. Y solamente fue el mismo, él. Por eso dice que él envió a su hijo en semejanza de un ser humano, y a través de ese cuerpo, sacrificándolo, entonces fue suplida la demanda de la justicia de Dios. Y ahí es donde nos declara inocente a nosotros. Usted y yo no podemos hacer nada. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Nos revela todo este maravilloso hecho de lo que Cristo ya hizo por usted y por mí, para que aprendamos a descansar en Él. Amén, gloria al Señor. Es el Espíritu Santo que nos da esa conciencia de que aprendamos a reposar en ese sacrificio. No es alguien más, no, es el Espíritu de Dios. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la justicia de Dios, de la ley a favor de nosotros, que no seguimos o que ya no andamos conforme a la carne, dice otra persona, conforme a la naturaleza pecaminosa, sino que conforme al Espíritu Santo. Amén. Si usted entiende lo que Cristo ya hizo por usted y por mí y ha nacido de nuevo, significa que ahora en esa comunión del Espíritu Santo de Dios,
aprendemos a descansar en la obra redentora de Cristo. Y es el Espíritu Santo que nos va a guiar paso a paso Amén. Amén. Bendito en Dios. una nueva vida totalmente diferente. El que robaba, decía Pablo, antes ya no robe más. Mejor trabaje con sus manos y de lo que gana, gane para sí y comparte con el que tenga necesidad. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y hay muchas cosas que antes hacíamos que no eran agradables a Dios. Número 2. La primera parte aquí, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ah, pero no los que andan a su manera. No con la corriente del mundo, no como la gente hace ahora, ¿verdad que sí? No, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. La siguiente parte, versículos 5 al 8. Diga conmigo, viviendo conforme a la carne. Viviendo conforme a la carne. Esto no es bueno. Pero Pablo dice lo siguiente en estos versículos. Mire, los que están dominados por el pecado, de la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que hacen? Piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son, en esta palabra, controlados, tal vez no es la más adecuada, porque el Espíritu Santo no te manipula ni te controla, sino te guía, te gobierna. Pero está bien ahí, ¿verdad? Por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. O sea, se dejan guiar por el Espíritu. Amén. ¿De qué estamos hablando? ¿De la semana? ¿De qué? Diga, de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Pero me va a entender lo que estamos explicando? Amén. Entonces, vamos a terminar hasta el 8. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, o sea, nos domine todavía, porque este dominio sí puede llegar a controlar. ¿Ok? El enemigo, el diablo, lo que quiere no solamente es influenciar, manipular. Él quiere llegar a dominar y controlar absolutamente todo. Por eso hay gente que usted ve que es incontrolable, pero no es incontrolable, es incontrolable de acuerdo a los principios de Dios, pero es controlable porque Satanás lo domina. Y eso es lo que quiere poner, y son instrumentos en la mano del diablo. Esa es la vida que antes teníamos, y esa es la vida normal y natural en la persona que no tiene a Cristo, porque no mora el Espíritu de Dios en él. Pero eso no quiere decir que no muere otro espíritu. Claro, si muera otro espíritu, hermano, porque Satanás es espíritu, los demonios son espíritus. De que un espíritu va a dominar y gobernar una vida del ser humano, Así es. donde quiera que esté en cualquier cultura. Así es. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a ¿qué cosa? ¿El fin qué cosa? Es muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo, o sea, los gobierne, nos guíe, o sea, andar en el Espíritu, ¿cuál es el resultado? Gracias. Una vida eterna, tranquila y en paz. Amén. Eso de andar sulfurado y quebrando y todo. No, hermano, ya el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, no, ya no está en esos enredos. Y entre más uno va, ¿verdad?, avanzado en edad, porque no me gusta decir viejito ni antiquito, avanzado en edad, más maduro debe ser uno. Yo lo digo, pues. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Yo ya estoy entrando al sexto piso, como dice, ya voy un poquito avanzado, más de los 60. Tengo que ir aprendiendo más. Amén. Amén. ¿O no, hermano? Amén. Sí, hay que ir madurando. A las buenas, a las malas. Pero Dios lo va a hacer. Y gloria al Señor. 7. Pues la naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa es? Es enemiga de Dios. ¿Cree usted que puede hacer las paces con Dios el pecado? No, jamás. No, hermano. Nunca obedeció las leyes. Aquí es, uno de ellos domina y predomina, el otro tiene que desaparecer. Aquí no hay lugar para dos. Y no hay cuestión de tratado de paz. Note, la herencia de Adán y nosotros es como parte de la naturaleza de Satanás. Acuérdense que la desobediencia de Adán y Eva fue bajo la iniciativa y la influencia de una mentira. Pero ellos accedieron a esa mentira, por lo cual entraron en desobediencia. La base de toda clase, la base de toda conducta pecaminosa está en un principio, y en la desobediencia. Por eso la desobediencia que nos lleva a la rebelión es un principio satánico. La obediencia restaurada, perfeccionada, solamente se encuentra en Cristo. Amén. Si usted quiere ser un verdadero obediente y obediente,
y entrar en una experiencia de una vida de obediencia de verdad y de corazón, solamente es en Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. No sé si estamos hablando y predicando bien. Amén. 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 No hay otra manera. Pastor, y usted sabe, cada día me doy cuenta de eso, hermano. Cada día. Y bendigo a Dios que no me ha consumido todavía, que sigo en pie, flaquito, pero estoy. ¿Es importante esto? Amén. Es Amén. vital, hermano. Por eso dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios para siempre. Esa no entiende más. Pero también Dios se la tiene con ella. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo va a hacer. Así es, El amén. pecado no se somete a Dios. Por eso Dios al pecado lo trata de una sola manera. Amén. ¿Qué implica eso? Muerte. Castigo. Sí. Ahora, la muerte suya delante de él no servía. Por eso él tuvo que hacerlo ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso cuando leemos antes, el cuerpo que trajo Jesús, lo trajo como un cuerpo de maldición, para ocupar el cuerpo y tu naturaleza mía y la de nosotros, que representaba ¿qué cosa? Enemistad con Dios para siempre. Y si Dios no interviene por nosotros, nosotros fuéramos al final ¿qué cosa? Una perdición. No existe salvación. Qué terrible, ¿verdad? Que la religión engaña a la gente creyendo que a su manera, ¿verdad? Creyendo a su manera y haciendo las cosas a su manera, cree que el favor de Dios lo tiene por medio. No, hermano, el favor de Dios ya está establecido y hay que aceptarlo. Y es su Hijo Jesucristo y su sacrificio. Punto. Amén. Vale. Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son estos? Una persona que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo. Sin embargo, y usted, pero, ¿por qué traigo usted este tema? Sin embargo, ¿cuánto nos ha costado a nosotros andar en el Espíritu? Usted puede decir, tiene razón, hermano. ¿O no? Amén. Pero, aquí hay un buen pero, dile a su hermano, pero cada día Cada día más el Señor me enseña El Señor me enseña. a las buenas o a las malas. Amén. Pero dígale, es bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga. Ay, Dios mío. Pepito, siéntate. No me siento. Pepito, siéntate. Que te sientes. Le digo a la maestra, lo sentó. ¿Cómo te sientes? Por fuera sentado, pero por dentro sigo parado. Muchos siguen parados por dentro. Cuidado, porque estar parado delante del Señor después de conocer a Cristo puede ser peligroso. Puede ser muy peligroso. Significa rebelión. Dígale, hermano, vale la pena dejarse guiar por el Espíritu Santo del Señor, el Ruach HaKodesh. Bendito sea el Dios eterno. Tercera parte, y aquí termino porque voy a terminar la tercera parte, me refiero, la voy a comenzar, pero dígale, hermano, mira lo que hemos leído, que lo que viven conforme a la carne, 8 agradan a Dios. Más bien son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley del pecado nunca se adapta ni se sujeta a Dios. Enemigo, diga conmigo, enemigo es enemigo. O te botan la cabeza o se la botas tú a él. Punto. Uno solo tiene que prevalecer. O prevalece la carne o prevalece el Espíritu. O prevalece Cristo o prevalece Adán. Al final depende de lo que nosotros demos lugar. 8 de 9 al 14. Ahora diga conmigo, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo, ya resumiendo este mensaje, miren lo que dice. Pero, usted ahora se hermano, pero, diga, pero nosotros, dale una sonrisa, diga, pero mira, nosotros. ¿Por qué usted le dice a su hermano nosotros? ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, diga, porque estoy en Cristo. Dígale, porque soy nueva criatura.
No, pero dígaselo con ganas, hermano. ¿Por qué? Porque ahí está en la palabra. Aquí está en la palabra. Y eso es lo que me trae. Y eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Me ha hecho nueva criatura. Me ha llamado. Me ha perdonado. Yo he aceptado ese sacrificio como que fuera mi propio sacrificio. Esa sangre ya me limpió, ya me perdonó. Esa sepultura, esa resurrección, yo ya me veo en todo eso, me veo procesado en todo eso. En todo lo que Cristo o Dios hizo a través de Cristo, yo me veo procesado. ¿Procesado qué? Me veo metido hasta el fondo. Porque el resultado de ser procesado en ese sacrificio es maravilloso, es vida eterna. Vale la pena. Pero ustedes no están ya dominados, o sea, ya el pecado no gobierna sobre ustedes. ¿Son qué cosa? Son guiados. Son, diga conmigo, gobernados, dirigidos, enseñados. Vamos a decir, si esa palabra controlada la podemos poner por una palabra, disciplinados. Levánteme la mano si a usted le gusta ser disciplinado. Sea honestito, sea honestito. No nos gusta mucho, hermano. ¿Sí o no? Cuando nos regañan, cuando nos dicen algo por nuestro bien, cuando nos ponen una disciplina. Mire, a la misma dice que ninguna disciplina en el presente es agradable. Pero si nos dejamos ejercitar en ella, al final trae buen resultado para nuestro bien. O sea que la disciplina vale la pena. Y el Espíritu Santo es experto. Por eso es mejor que le demos lugar. Usted ya tiene a Cristo. Bueno, deje que el Espíritu Santo refleje el carácter de Cristo. O sea, lo forme a Cristo en usted. Amén. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es andar conforme a Cristo es. ¿Y quién es el que nos ayuda a hacer eso? Es el Espíritu Santo. No hay otro. Dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguien le pregunta a usted, ¿y cómo es que tú dices todas estas cosas? ¿Por qué? Bueno, porque Cristo vive en mí, porque el Padre me ama, porque Cristo ya padeció por mí, su sangre me perdonó, ya fue sacrificado, yo me veo reflejado en todo eso. Ah, y te voy a decir una cosa, porque he sido sellado con el Espíritu Santo. Amén. Del Señor. Y si el Espíritu de Dios vive en usted, ciertamente usted es de Cristo. Amén. Amén. Y me encanta esto, dice, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Amén. ¿Cómo es que muchos se dicen ser cristianos? De palabra, pero con ellos. Religiosamente hay que entender, tener a Cristo es manifestar la naturaleza de Cristo. Y eso solamente andando en el Espíritu se puede lograr. No nosotros, sino Dios a través de su obra maravillosa. Amén. Cuando encuentran lugar en sus redimidos, porque Dios no nos somete a la cañona. Sigamos, pero yo sé. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo, humanamente hablando, va a morir por causa del pecado, se recuerde que la naturaleza de nosotros, materialmente hablando, al final siempre va a ser destruida. Se le llama cuerpo de pecado porque siempre va a morir. Somos mortales. Amén. Y entonces él pone el ejemplo. Y si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo del pecado, humanamente hablando, físicamente hablando, va a morir por causa del pecado, el Espíritu les da vida. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Amén. Amén. Actualmente podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y aunque estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso todavía, inmortal, al final, ese mismo Espíritu Santo que nos hace andar en el Espíritu y refleja la naturaleza de Cristo, también va a vivificar nuestros cuerpos y nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Amén. Es el mismo poder que Dios usó para levantar, aleluya, de entre los muertos al Cristo y resucitarlo y darle un cuerpo de gloria. Amén. Amén. Que es la parte final que nosotros vemos. Sigamos.
el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Amén. Y así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Él también les va a dar vida ¿a quién? A sus cuerpos mortales. ¿Cómo? Mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Amén. Esta versión está bastante buena. Le faltan algunas palabras. Bueno. Sigamos. Por lo tanto, amados hermanos, note que Él nos está diciendo, por lo tanto, cualquiera en el mundo. No, hermano, hay que ser claro, hay que estar diga conmigo, hay que estar con las antenas percibidas del Espíritu para entender esta cosa. No es para cualquiera. Por lo tanto, dice el apóstol, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita o los inclina o quiere gobernarlos y llevarlos como esclavos para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Esa lucha se ha terminado? No, hermano, esa lucha no se ha terminado. Pero no puede ni debe de gobernar si la naturaleza del Espíritu Santo mora en nosotros. Gobierna en nosotros y encuentra el lugar que Él necesita y requiere porque le pertenecemos. Cristo nos compró y hemos sido comprados con sangre. Una sangre que vale más que los corderos, que los machos cabríos y que los palominos. Ya fue derramada en la cruz. Amén. 13, digamos hasta el 14. Pues si viven obedeciéndola, ¿a qué cosa? A la naturaleza pecaminosa del pecado, morirán. Pero si mediante el poder, o sea, si nos dejamos llevar, gobernar, dirigir en obediencia por el Espíritu Santo, dice, ustedes pueden hacer morir cualquier ímpetu, cualquier influencia y cualquier cosa que el pecado quiera hacernos hacer o llevar. Diga conmigo, gloria al Señor, por Jesucristo y por el Espíritu de Dios que mora en mí. Diga, debo de aprender a andar en el Espíritu. Terminamos, 14. Pues todo, póngase en pie y lea conmigo esto a voz en cuello. ¿Vamos todos? Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Dale un aplauso al Dios eterno. Padre, te alabamos.